Con la batalla contra los mejores del mundo ya consumada y con una aplastante derrota, el grupo de Blue Lock se encuentra practicando estudios de idiomas, ya que la habilidad para comunicarse con atletas extranjeros será necesaria para jugar a nivel internacional. Luego, Ego les informa que la segunda selección ha terminado y que se reunirán todos los que han avanzado a la tercera selección. El total son 7 equipos con un total de 35 jugadores. Serán admitidos según el orden de selección. El equipo 1 es Rin, Aryu, Bachira, Tokimitsu e Isagi. El segundo equipo está compuesto por Nagi, Reo, Barou y 2 integrantes más. Esto significa el reencuentro entre Isagi y los demás. Nagi dice que no podía dejarlo así después de haber perdido contra él. Barou que va a matarlo y aunque no venció al top 3 aún, espera hacerlo. Chigiri dice que todos estaban destinados a encontrarse nuevamente. Entra el tercer y cuarto equipo lleno de personas fuertes, pero ninguno es reconocible para ellos. Todos son desconocidos. Sin embargo, el equipo que llega en quinto lugar tiene un conocido, Nico, aunque falta un integrante más. El otro es Nishioka Hajime, que está lesionado luego de su enfrentamiento contra la selección mundial, por lo que todos se han enfrentado a ese combinado. Aún faltan 2 equipos más. En el sexto, es el más ruidoso de todos y se encuentran 3 conocidos, Raichi, uno de los gemelos y Gagamaru. Aún queda un equipo más y Nagi y los demás están esperando por Kunigami y Reo. Finalmente, el último equipo entra y entre ellos está Igarashi, Reo y con mucho suspenso el último integrante del grupo aparece, Shidou Ryusei. Isagi le dice a Reo por qué Kunigami no está con él y que no sería el tipo de persona que dejaría que todo termine ahí, pero quien le responde es Shidou, que le dice que se acabó y que lo envió directo al infierno. Le dice que su corazón era noble y con habilidades físicas buenas, era alguien honesto y puro, pero que eso no le importa. Alguien como él, que explota por un momento, es basura. No vale la pena ni que esté en su historia, un pedazo de porquería. Isagi le pregunta qué fue lo que hizo con Kunigami, a lo que Shidou responde con una patada mientras dice que no le importa, igual que Isagi. Quien salva a Isagi es Chigiri, que interviene para que la patada no impacte. Bachira se une a la conversación molesto por la actitud de este, pero antes de que todo pase a mayores, Shinpachi y Ego interviene para decirles que si siguen así serán expulsados. Además que sus enfrentamientos con la selección mundial fue una derrota para todos. Les dice que los altos mandos de la selección japonesa de fútbol quieren disolver Blue Lock lo más rápido posible. Por eso la siguiente selección es en 3 semanas y será un partido entre la sub-20 de Japón contra 11 de Blue Lock. Si ganan ese partido, Blue Lock serán los representantes de la sub-20. Vamos a 72 horas antes y Kunigami está desplomado en el campo luego de la derrota y las palabras de Shidou, que le dijo que en lugar de elegir a ese héroe de mierda ingenuo, el del cabello púrpura parece una mejor opción, por Reo. También le dijo que si no puede destruir a otros, no es posible que reaccione con una explosión. En camino por el túnel, Kunigami sigue frustrado, ha perdido e incluso se pregunta qué es lo que le falta, en qué estuvo equivocado. Piensa que su sueño se ha terminado, pero una flecha divide el camino en 2. Una puerta da a la salida y otra es un comodín. Volvemos a la sala donde Shinpachi les dice que el otro equipo no piensa perder, que sus oponentes son niños de secundaria y que cuando les dijo que era un equipo formado solamente por delanteros, se rieron de ellos y aceptaron el desafío. Quieren disolver el proyecto y ganar consumidores con el marketing del partido, pero les dice que todos ellos, tal como están ahora, son capaces de revolucionar el mundo del fútbol de Japón. Pelearán contra la actual formación sub-20 de Japón más uno más, Itoshi Sae, que será el primer convocado. Al mismo tiempo, Kunigami ingresa a la puerta del comodín. Isagi piensa de que hace mucho era un don nadie, pero ahora con un solo partido puede cambiar su vida para siempre y ser representante de la selección de Japón. Sin embargo, tanto Raichi como Gagamaru tienen sus dudas. Si son 11 de Blue Lock, ¿quiénes jugarán de mediocampistas, defensas y arquero? Si bien hay quejas, Shinpachi les dice que se callen, que no es ningún idiota y que la formación se llevará a cabo alrededor de 6 nombres, es decir, el top 6 de todo Blue Lock. El 1 es Itoshi Rin, el 2 Shidou Ryusei, 3 Karasu Tabito, 4 Otoya Eita, 5 Yukimiya Kenui y 6 Nagi Seishiro. Si bien hay dudas en cuanto a la numeración, Ego dirá que tomó en cuenta que de entre los 35 de ahí, los únicos capaces de anotar un gol contra el combinado mundial fueron Itoshi Rin y Shidou Ryusei.
Luego se toma en cuenta la cantidad de goles anotados en la primera selección y las evaluaciones personales de los jugadores selectos del mundo. Lo que sigue es la explicación de cómo procederán. El top 6 será separado en pares de orden descendiente y serán asignados rango A, B y C para crear 3 equipos. Después, los 29 jugadores restantes elegirán según su propia perspectiva a qué equipo decidirán unirse y así se agregarán 3 más al azar para formar un equipo de 5. Por lo tanto, cada equipo tendrá la oportunidad de jugar un partido 5 contra 5. Esto está hecho para adaptarse al patrón ofensivo del top 6. Esto también quiere decir que el top 6 jugarán múltiples partidos, pero los demás, los 29 restantes, solo tendrán un partido para jugar, una única oportunidad de mostrarse. Estas audiciones serán para ir contra el equipo sub-20 japonés, pero al ser un número impar, 27, hay un equipo que en algún momento tendrá 2 jugadores y ese espacio será llenado por el jugador que podrá jugar 2 partidos, es decir, el top 7 Meguru Bachira. El top 6 es temporal y puede cambiar con el pasar de la selección. Sin embargo, las audiciones están hechas para que los jugadores puedan coexistir y afirmarse en el equipo, cosa que el top 6 ya ha hecho. Tienen 24 horas para elegir a qué equipo quieren pertenecer. En el comedor hay varios de ellos que no saben qué equipo elegir. Sin embargo, Izagi no tendrá tanto esa duda. Bachira deducirá que quiere ir entre el equipo C y el A, es decir, Nagi si quiere reacciones químicas o Rin para ver su potencial desconocido, pero sigue indeciso. También escuchará otro punto de vista de quienes dicen que prefieren estar con desconocidos, en este caso por Nagi, y que no aprenderá nada nuevo estando con viejos compañeros. En la sala de monitoreo verá partidos pasados y seguirá indeciso. Aparece Reo y dirá que como ve a Nagi en el top 6 parece ser alguien inalcanzable, pero al mismo tiempo cree que no va a tener otra oportunidad de jugar con él. Izagi dice que eso mismo significa Rin para él, que si pelean juntos, ahora algún día irá a un nivel inalcanzable, en el que no podrá tomar a Rin, por lo que decide que la persona con la que quiere jugar es justamente Rin. Inicia la tercera selección con la división de equipos A, B y C. En cuanto a la cantidad de equipos, el A tiene 12 jugadores, el B 9 jugadores y el C 8 jugadores. Izagi se agrega al A donde está Rin, Reo se decanta por el C donde está Nagi y Bachira también se encuentra en el A. Habrá 5 partidos en total y Bachira formará parte del último partido con el equipo C con un descanso de 6 horas entre cada partido. No se podrá ver los partidos anteriores. Inicia el partido A contra el B y se procede a elegir al azar 3 miembros de cada equipo. El primero es Nanase, el segundo es Hiyori y el tercero es Izagi. Así está formado el equipo A. El equipo B seguirá con la misma manera. El primero es Shiguma Kyuhei, luego Saramada Kairu y finalmente Chigiri, completando así el enfrentamiento entre el equipo A contra el equipo B. En el túnel, Nanase Nijiro dirá que está emocionado, ya que si lo hacen bien ahora, tendrán una oportunidad de jugar contra la sub-20. Estos tienen una buena predisposición y es amable, especialmente con Izagi, que no está muy acostumbrado a esto. Lo mismo pasa por Hiyori, los tres comienzan a llevarse muy bien entre ellos casi al instante. Ya en el campo los están esperando Jidou y Rin. El equipo B, con la totalidad de sus integrantes, también hace su aparición. Las reglas ya son conocidas por todos, el primer equipo en hacer 5 goles gana y cada equipo tendrá un Blue Lock Man. La tercera selección, la última etapa, da inicio. El partido inicia y el primer enfrentamiento es Jidou contra Otoya. Izagi piensa que se convertirá en el soporte de Jidou, este lo identifica como un novato inteligente e Izagi piensa en que ha llegado hasta aquí buscando las cosas que puede hacer. Ve a Rin y ejecuta el pase para sacar sus habilidades e imponerse él mismo. Sincronizará su ataque con Rin, medirá la distancia en la que éste espera justamente una pared ejecutada a alta velocidad y un último pase para que Rin rompa la línea final. Pero este pase es interceptado por Chigiri, que le dice que es muy fácil de leer. Mientras tanto, la pelota con el pase inconcluso llega al área, pero es fácil de despejar. Sin embargo, hay alguien que no quiere dar el balón por perdido: Jidou. Izagi se sorprende, no sabe si estaba ahí hace un momento, entiende que sus reflejos hacia los balones perdidos es directamente anormal y agrega estas posibilidades. Piensa en la posición de la pelota, en cómo Jidou puede mantener el balón, en cómo reorganizarse y lograr entregarle el balón a Rin.
Con esta mentalidad va hacia Shidou, pero este no tiene ese pensamiento. Con un movimiento muy poco ortodoxo golpea el balón sin ver siquiera el arco, pero la potencia es demasiada y decreta así el 1-0. Shidou vive el fútbol de otra manera. Dice que cada una de sus células se dividen para anotar goles y dicen que los derrote a todos. Isagi se da cuenta de que estas capacidades físicas casi imposibles son las que dejaron a Kunigami fuera de Blue Lock. Karasu Tabito observa esto y suma la información de Shidou diciendo que cree que puede derrotarlo. Se reinicia el partido y Karasu parece observar el campo distraído. Al mismo tiempo, Isagi quiere recuperar el balón y aprovechar esta aparente distracción. Sin embargo, lo esquiva fácilmente y le dice que tiene por principio ganar todos los partidos, e Isagi nota que su cuerpo es muy fuerte. Al mismo tiempo, le dice a Isagi que no debe ir contra el punto fuerte de su oponente, sino apuntar al débil para aumentar la oportunidad de victoria. Dicho esto, le dice a Isagi que él es el punto débil de su equipo. Rodeado de sus amigos es bueno, pero cuando está solo es simplemente mediocre. Esto lo sabe porque vio todos sus videos y dice que lo destruirá a él y a su equipo. Mientras dice esto, Shidou se suma a la pelea, pero con una finta parece evitar el encontronazo. Luego gira nuevamente y los aleja con sus manos, cambiando su centro de gravedad, pasando así entre ellos fácilmente. Ese es el fútbol del número 3, Tabito Karasu. Luego solo queda impactar la pelota para anotar el 1-1. Usa la posesión del balón abrumadora, fintas, Karasu el asesino. Él encuentra los puntos débiles de sus oponentes y apunta a destruirlo y gasta lo que queda del partido tratando de seguir aplastándolos. Parece que su objetivo es Isagi y su compañero le aconseja tratar de no ocultar su debilidad. Isagi entiende que no puede superar sus debilidades en un solo partido, por lo que piensa en sus fortalezas. Conciencia espacial, movimientos del balón y tiro directo. Esas son sus armas. Se reinicia todo y Shidou le pide a Isagi que haga lo mismo que la otra vez, es decir, llevar el balón con Rin para que Shidou dé la estocada final. Pero algo sucede. Karasu viene a bloquear el pase a Rin. Con solo una mirada vio cómo era el patrón de ataque. Se pone a su lado y con su mano logra finalmente parar a Isagi. Poco a poco entiende que usa su cuerpo para evitar el pase, pero no es el único uso que le da su cuerpo. Usando el brazo quita a Isagi del balón. Siempre pone una distancia entre su oponente y el balón usando sus brazos, lo que le facilita quitarle esta pelota. Le dirá que es ordinario que no arrastre al resto del equipo con él. Si bien logran rodearlo en un 3 contra 1, un oponente se filtra entre todos sin que nadie se dé cuenta. El pase sale del pie de Karasu y justo detrás de Rin emerge Otoya, el delantero sombra, a quien apodan el ninja, que deja atrás a Rin con una increíble facilidad y solo queda anotar el gol para el 2-1. Estos dos tienen un poder destructivo insano. Uno mantiene el balón y el otro define. Esa fue su arma para atravesar la segunda selección. Se reinicia el partido y si bien Isagi quiere que Rin lo use nuevamente, la aparición de Karasu hace que lo ignore. Su papel es reemplazado por Hiyori, quien copia sus pases luego de haberlo visto una vez. El pase llega finalmente a Rin fuera del área, Otoya está frente a él, listo para detenerlo. Al tiempo, Shidou pide el pase diciéndole que no puede pasar al chico ninja por sí solo. Quien va a cubrir a Shidou es Chihiri. Mientras todo esto sucede, mientras estos movimientos pasan, en un instante Rin ve un espacio en el arco y ejecuta un disparo entre todos ellos, usando la carga de Shidou como cubierta y el punto ciego de todos, incluso del arquero. Un disparo con destino de gol, un disparo ciego para el 2-2. Él tuvo la visión de sus oponentes y compañeros en la palma de su mano, por eso fue capaz de ejecutar ese disparo. Por su parte, Isagi no ha hecho nada aún, no puede pasar a Karasu. De todas maneras, Rin y Shidou pueden anotar goles sin él, pero necesita probar su valía. Chihiri en el otro equipo piensa lo mismo que Isagi, al estar por debajo del top 6 necesita una manera de poder sobresalir. Entonces, al ver que no tiene caso esperar el pase de Karasu en el medio campo donde todos se agrupan, sino que va hacia el lado derecho del campo donde está Isagi. Ahí está el espacio libre donde puede correr con sus piernas a alta velocidad. Acelera junto a Isagi, pero este no es suficiente, tiene que demostrar mucho más. Aumenta la aceleración evitando a Isagi e incluso su intento de falta. Esto provoca que Karasu note a Chihiri llamándolo chico rojo y envía el pase que llega finalmente al pie de este. Pero frente a él está Rin, pero no es su objetivo pasarlo 1 contra 1, sino que ve a Eita Otoya sincronizándose perfectamente, el ninja entre las sombras. Chihiri envía el pase que sobrepasa a Rin y Eita anota el gol con un cabezazo mientras dice que esa velocidad lo entusiasma.
Chigiri ha llamado la atención de dos de sus compañeros. Creó una nueva opción para ellos y reconocieron su existencia. Ha logrado imponerse y coexistir. Nuevamente Isagi quiere usar su arma, pero ya no puede iniciar pases, entonces intentará hacerlo con el final de la jugada con su tiro directo. Karasu se le aproxima, pero Isagi trata de salir de su campo de visión para perderlo, pero es imposible. Karasu le dice que aún puede verlo y que es completamente normal. Mientras tanto, el pase llega del extremo derecho del área, sobrepasa a Isagi, que dice que no puede hacer nada pero tampoco termina en gol. El pase que parecía para Rin no llega a él, ya que Shidou y Rin se interrumpen porque ambos querían impactar el balón. Este es tomado por Chigiri, que rápidamente le dice a Eita Otoya que es hora de contraatacar. Este contraataque termina en Karasu decretando el 4-2. Todo porque Rin y Shidou se golpearon. Isagi analiza y dice que chocaron porque Rin puede ver y controlar todo en el campo, pero Shidou es puro instinto, algo incontrolable. Quizás la pelea entre estos dos le dé la clave para poder jugar. El partido se reinicia y si bien Isagi pide el pase de Hiyori, aún es descartado porque es seguido muy de cerca por Karasu, que dice que aún puede ver sus movimientos. Pero alguien más emerge, es Nanase, quien vio la pelea de Isagi que estaba teniendo y con sus propios movimientos se ofreció como una opción de pase. Esta es ejecutada por Hiyori y por un segundo la atención de Karasu va hacia él. Isagi intenta ir por el punto ciego para perderlo, pero aún puede verlo. Usará sus manos para detenerlo, pero Isagi hace un movimiento más, en reversa. Pasa a través del pase y finalmente la pelota le llega, finalmente puede ver el camino hacia el gol. Chigiri se pone enfrente, Shidou se ofrece para el pase y la jugada comienza a cobrar forma. Una pared con Shidou para dejar de lado de Chigiri y le deja el espacio libre a Isagi para disparar. El pase va hacia Shidou esperando la reacción química, pero ve a Shidou girar hacia el lugar y decirle que fue una buena asistencia. Sin detener la pelota, la impacta con un giro de alta velocidad para impactar el balón y así meter el gol. Isagi se da cuenta de que si bien Shidou es un monstruo y que fue ingenuo en pensar en una posible reacción química con él, es cierto que ha podido hacer eso gracias a Nanase, quien le dice que lo ponga más en uso. Si bien en un inicio Karasu quiere ir nuevamente contra Isagi ya que vio que aún es útil, Rin se entromete para reemplazarlo. Un juego de posesión entra en acción. Karasu trata de evadirlo y usar sus manos, pero Rin usa su codo para evitarlo. Karasu se da cuenta de esto y pisando la pelota piensa en dar un pase hacia atrás para Eita Otoya y comenzar de nuevo, pero quien lo intercepta es Isagi, justo en el punto ciego de ambos. Ahora solo queda contraatacar gracias a la habilidad de Nanase y Hiyori logran escalar el campo sin problemas. Los tres hacen combinaciones a tal punto que llegan al área y Chigiri se acerca. Al mismo tiempo Shidou espera el pase. Pero Isagi cuenta con todo esto, la sincronía, el pase, Shidou, la posición de todos. Solamente tiene una oportunidad para superar a Shidou, un momento en que su tiro directo pueda ser ejecutado. El pase supera a Shidou y va para Isagi, lo ve, quiere robarlo, pero su pie no llega, lo sabe, su habilidad física no está a la medida. Si bien el balón es despejado, en un despeje sucio, Karasu y Rin vienen peleando hace tiempo. Karasu dice que por eso le molestan los tipos anormales. Rin impacta el balón, tiene la habilidad física que a Isagi le falta. El balón va directo a la portería y el 4-4 es firmado. Karasu nota que Rin usó un mismo movimiento para alejar su cuerpo y anotar a la vez. Isagi ha despertado, por lo que comenzaron a ser un equipo extremadamente problemático. Isagi se da cuenta de que los tres fueron útiles para Rin y Shidou, pero este no es el fútbol que Isagi quiere jugar. Incluso habla con Hiyori, que le dice que estuvo un paso atrás sobre el pase que le dio. Fue un pase perfecto al lugar donde creía que caería. Lo vio, pero su cuerpo no pudo alcanzarlo. Hiyori le dice que si comienza a moverse luego de pensarlo, ya es tarde. Ver, pensar y moverse. Ese orden lo llevó hasta donde está ahora, pero si quiere estar al nivel del top 6, debe modificar su pensamiento, puesto que no tienen la habilidad física que los demás. Entonces le recomienda hacerlo en reversa. Mientras piensa esto, Karasu toma el balón y empieza el final del partido. Si bien Isagi quiere detenerlo junto a Rin, este da un pase entre ellos hacia Chigiri. El lado derecho está completamente solo. Sin embargo, alguien estaba listo para esto, Shidou, que con su pierna logra interceptar el pase y detener la carrera de Chigiri. Pero el balón queda perdido. Sin embargo, quien está ahí para tomarlo es Nanase. Realiza un pase directo a Isagi, quien piensa en revertir su pensamiento, pero es interceptado por Karasu. Pero no es indispensable que pueda pasarlo en 1 contra 1, sino que Rin aparece a su lado, lo mismo Nanase.
nace. Con una formación triangular logran evadir el enfrentamiento directo. Finalmente Izagi envía el pase al lado izquierdo, quien espera es Hiyori, que es marcado por Chigiri, pero Izagi ve a Shidou y Rin ingresar al área, listos para anotar esperando el pase. Piensa que aunque logre estar a la par de ellos, sus habilidades físicas son superiores, entonces piensa dónde debería ir, detrás de Shidou, el punto ciego de Rin, pero descarta el después. Con ese proceso de pensamiento no lo logrará, es demasiado tarde para pensar después de ver, e Izagi comienza a moverse según su instinto, comienza a creer en sus capacidades más allá del pensamiento. Cada sensación revertida en un solo momento, ve el campo, ve a Hiyori y los demás. El pase de Hiyori aparece en el punto justo. Shidou y Rin se mueven al mismo tiempo olfateando el gol, pero no tenían en cuenta una tercera posibilidad. Izagi, Yoichi, parece emerger de entre ellos, incluso estos dos genios están sorprendidos por su aparición. Izagi entonces impacta el balón con un tiro directo para lograr el 5-4 y el final del partido. Si bien el mismo Izagi está sorprendido y no entiende cómo lo hizo, sí sabe una cosa: en ese momento superó a Rin y Shidou. Ego llamará a esto un estado inmersivo de concentración total y agresiva, flujo. Izagi ha puesto un pie dentro de la ecuación para hacer milagros. En el campo, Shidou reconoce a Izagi y le dice que sintió sus células chispeando y que cree que le gustaría una vez más que explote. Por otra parte, Rin dice que solo fue suerte y que él le robó su gol. Esto hace enfadar a Shidou, quien le dice que si no puede reconocer a alguien más, bajará su nivel, y que por solo un segundo Izagi fue el verdadero número 1. Sin embargo, entre reproches de cosas que sucedieron en el campo, comienzan a pelearse entre ellos, hasta que son detenidos por Jinpachi, que dice que si siguen así, serán descalificados. En la sala de monitoreo ven nuevamente el gol de Izagi y este explica que mientras hacía esos movimientos pensaba al mismo tiempo cómo reaccionaba a su propio plan, o como dice Hiyori, reflejar, a lo que este dice que sacó ese término por los videojuegos, como el Tetris, donde se empieza lento, pero poco a poco se va aumentando la dificultad y luego no hay tiempo para pensar, sino de reaccionar, procesar la información a alta velocidad y reflejar. Esto pasa en el fútbol, donde están todos y que están pensando qué armas usar y qué pase a hacer, procesar todas las habilidades simultáneamente a alta velocidad. Eso le dio la oportunidad de disparar antes que cualquiera, o bien llamado un trance. También es posible gracias a estos compañeros que le permitieron lograr esto. Lo que sigue es el equipo C contra el equipo A. No puede empezar de otra manera que con un desafío por parte de Reo a Nagi para que lo vea. Al mismo tiempo piensa que una vez que fue abandonado se volvió fuerte para llegar a donde está. Mediante una serie de jugadas está empecinado en demostrar que es el único que debe estar al lado de Nagi. Con una velocidad de pases enorme quiere coronar esto con un centro perfecto a Nagi, el lugar exacto en que lo espera. Pero Ishikari se interpone diciendo que es un mal pase. La toma Rin y le da el pase a Igarashi, que a su vez es detenido por Reo. El problema es que no sabe a quién darle el pase, si a Rin o Shidou, pero Shidou le grita y termina asistiéndolo después de un gran susto. Nagamaru, con una gran acrobacia y elasticidad, detiene el pase y al mismo tiempo cae en el número 5 Yukimiya Kenju, que va contra Rin, pero este, con un arrastre del centro de gravedad y dominio del balón, logra pasarlo. Rin queda por detrás, pero quien va a enfrentarle es Shidou, a quien también pasa. A diferencia de Bachira, que tiene dribleos elásticos, los de Yukimiya son rápidos, rígidos y precisos, ganándose el apodo del estilo emperador. Si bien es acorralado y a 30 metros del arco, Yukimiya dispara desde ahí un tiro con una trayectoria particular. Si bien al inicio no parece haber gran cambio, la pelota comienza a girar y cae bruscamente. Un tiro giratorio que el arquero no llegará a tiempo. Sin embargo, quien va a su encuentro es Aryu para interceptar el tiro, listo para despejarlo. Pero antes de Aryu, alguien más emerge, Nagi, que toma el tiro como un pase. El tiro giratorio y el control de Nagi, una extrema acción conjunta. Nagi logra así disparar y anotar el primer gol del partido. Al ver esto, Reo se da cuenta de que el nivel que juega actualmente no tiene ninguna oportunidad, y más, ve a Nagi divirtiéndose. Con esto se diferencia de cuando jugaba con él, que parecía aburrido. Se da cuenta de que no es más su posesión. Reo piensa en sus estadísticas. Incluso mejorando todo, llegaría a un máximo de 99. Lejos está de aquel top 6. Es equilibrado en todos los sentidos, pero no tiene una habilidad especial para contrarrestarlos. Rin, por ejemplo, lo pasa y da un pase a la cabeza de Ishikari, que con un cabezazo envía el balón a las alturas,
territorio de Ariu, y este también logra conectar el balón en lo alto. Dos torres imposible de detener y el balón llega nuevamente a Rin, que con un disparo decreta el 1-1. Shidou le dice a Rin que estuvo apuntando a sectores del campo donde no podía hacer nada, donde él no puede intervenir, a lo que Rin dice que lo hizo para simplificar el campo. Reo ve a todos estos jugadores y los compara con su vida. Ellos viven para esto. Reo tiene la vida resuelta, puede perder ahí, volver a su vida anterior y tener una buena vida. Pero eso sería aburrido. No quiere eso. Quiere ser radiante como todos los que están ahí. Quiere pertenecer a ese campo. Ellos son idiotas, pero él también se convertirá en un idiota por su cuenta. El balón es recuperado y Reo es quien obtiene este balón. Piensa en sus estadísticas, en que lo máximo que puede alcanzar es 99, pero ¿qué tal si juega constantemente en un nivel alto y equilibrado? Si en lugar de ser bueno en todo, cambia en cualquier color que necesita. Así no da el pase a Nagi, como todos quieren, sino que sorprendentemente usa el tiro giratorio de Yukimiya. La pelota va por la misma trayectoria, mismo movimiento, pero a diferencia del anterior, este termina en gol. 2-1 para el equipo C. Reo, con solo ver el movimiento, ha copiado el tiro, un nuevo estilo. Reo, el camaleón. Izagi y los demás observan el partido, y si bien es sorprendente lo que ha realizado Reo, es verdad que no lo hace imbatible, ya que solo podría ser un 99% preciso. Cosas como velocidad o altura serán inferiores a la versión original. El partido continúa y esto es demostrado por Rin, que supera a Reo y con un disparo termina de sentenciar el 5-3 para el equipo A. Reo se da cuenta de que no es suficiente aún, pero Nagi reconoce que fue un buen gol. Además de que copiar a los grandes jugadores, los mejores, es algo que él haría. Sin embargo, falta algo más, es decir, no le alcanza para el fútbol que Reo quiere jugar. Reo le dice que no se preocupe por él y que siga esperando delante, donde pueda alcanzarlo. Mientras tanto, el presidente de la asociación y el entrenador elegido para liderar la sub-20 japonesa se encuentran. Este es una marioneta que hace todo lo que la asociación pida. Además de que tanto el presidente como él tienen la idea de matar dos pájaros de un tiro, hacer dinero con el partido y disolver Blue Lock. Al mismo tiempo, Itoshi Sae vio los videos de los jugadores de la sub-20 y dicen que son todos una porquería, en especial los delanteros, por lo que está por cambiar de opinión en cuanto al partido, pero para jugar pone una condición: elegir un delantero de Blue Lock con el que está interesado. Mientras tanto, los partidos 3 y 4 han llegado a su fin y han terminado con el equipo A totalmente invicto, con anotaciones de Barrow y Bachir entre otros. Mientras tanto, el quinto partido está por terminar y vemos a Rin y Shidou peleando por el mismo balón a punto de anotar. Sin embargo, Shidou pone su mano sobre el rostro de Rin tratando de evitar que golpee el balón, pero este logra conectar y marcar el 5-4 para el equipo A mientras ambos caen y el partido termina. Si bien el partido finaliza, Rin y Shidou no dejan pasar esta oportunidad para agarrarse a golpes, pero Shidou toma la delantera y golpea el rostro de Rin con su rodilla, directamente haciéndolo sangrar. En un nuevo movimiento levanta su pierna para ejecutar una patada, pero es electrocutado y detenido por Ego, que dice que le obligaron a usar el electrochoque que tienen los trajes. Con este partido las audiciones han terminado y en 6 horas tendrán los resultados. En el comedor nos enteramos que Shidou fue llevado a un salón de castigo. Mientras tanto, Ego dice que para apoderarse de la victoria, cientos de talentos se perderán. Se reúnen todos en la sala y Ego dice que el fútbol es un deporte donde se tiene que anotar goles. Es la razón de los delanteros, por lo que en la tercera selección se basó en hacer un equipo con mayor cantidad de goles en promedio. Los jugadores que enfrentarán a la sub-20 serán Itoshi Rin con un promedio de 2,5 goles por partido. El equipo se centrará a su alrededor en una formación ofensiva. Es un equipo que podría sufrir 5 goles pero anotará 6. Es la única forma que el equipo de Blue Lock, formado solo por delanteros, podría ganar. Destrucción engendra destrucción. El que sigue es el arquero, Gagamaru, por la habilidad de reaccionar al balón al instante al verlo y su flexibilidad. Esos atributos lo hacen el mejor candidato para un arquero. Los defensas centrales serán Nico, Iki y Ariu Yubei, un defensa central derecho que puede abrumar a los jugadores con su altura y alcance, y un inteligente central con una alta percepción y habilidad para robar el balón. Al lado de estos centrales, dos dribleadores con velocidad y técnica, por el lado derecho Chigiri y por el izquierdo Bachira. Luego de estas 4 líneas defensivas aparecerá el mediocampista que será el pase a la ofensiva, Karasu Tabito, el jugador con mejor sentido para mantener el balón en Blue Lock
y con una habilidad analítica para ver a través de los goles. Será el corazón del equipo. Luego siguen los delanteros, quienes derribarán los muros enemigos de ambos lados, los volantes externos, Otoya Eita con la velocidad y el sigilo para ponerse detrás de su oponente, y Yukimiya Kenyu a la izquierda con la capacidad para abrumar a su oponente en un 1 contra 1. Finalmente el corazón de la ofensiva, los dos volantes creativos, Nagi Seishiro, un jugador con un control superior del balón, anotando goles que fueron más allá de lo fácil, y como todo este equipo gira en torno a Itoshi Rin, deben ser capaces de maximizarlo. De todos los jugadores que han jugado con él, quien mejoró sus números, quien coexistió y se afirmó como sombra, pero aún tiene el poder de sobrepasarlo, es el último jugador de esta selección, Isagi Yoichi. Este es el top 11 que enfrentará al equipo sub-20 de Japón. Aunque también hay frustración entre quienes no fueron elegidos, como Barrow, también hay dudas por qué no fue elegido Shidou, por ejemplo, que fue el número 2. Ego responde que tiene un promedio de 2 goles en las audiciones, siendo el mejor después de Rin, pero fue incapaz de provocar una reacción química con Rin ni siquiera una vez. Además de esa violencia mostrada al final del partido, Ego sabe que si hace eso en un partido oficial contra la sub-20 de Japón, sería expulsado del partido con una tarjeta roja, poniendo en desventaja al equipo. Por eso Shidou y Rin no deberían estar en el mismo equipo, además de que Shidou anotó los goles por mérito propio y gracias a sus jugadas, es decir, quien pueda entender a Shidou no se encuentra dentro de Blue Lock. La idea era tener a Shidou como reemplazante de Rin en algún momento del partido, pero desde la asociación, Ego recibió un llamado en el que Itoshi Sae quería un jugador de Blue Lock para sumar a las filas de la sub-20 japonesa. Entonces vemos a Shidou en la sala de castigo mientras insulta a Ego, pero entra Itoshi Sae saludándolo como su pequeño demonio, diciéndole que Blue Lock es solo una pequeña jaula para él. Le dice que lo liberará y que quiere que su ego se vuelva loco por su bien, así que Itoshi Sae no eligió a nadie de ahí, sino a Shidou. Esto es escuchado por Rin, que en 15 días verán si Ego tuvo razón en elegir a Rin o Itoshi Sae en elegir a Shidou. De todas maneras, pueden sumarse un total de 23 jugadores, es decir, esos 12 que aún no han sido elegidos pueden ser seleccionados más adelante, lograr su lugar en el banco de suplentes. En estos 15 días los jugadores seleccionados tendrán un entrenamiento especial para convertirse en un equipo. En otro lado, Itoshi Sae se presenta de manera poco amistosa, diciéndole a la sub-20 que den gracias por jugar con él, que hagan lo posible por no estorbarlo y que no tiene ningún tipo de interés en ellos. Sendo Yuto le responde diciéndole que él es un jugador de segunda categoría, mientras que él es un delantero regular en el mejor equipo de Japón, por lo que está por debajo suyo. A esto Itoshi Sae le responde que mientras él solo compite por ser el mejor jugador de la nación, con un salario medio, casarse con una modelo, eso es la cúspide de su ambición, mientras que Itoshi Sae busca convertirse en el mejor jugador del mundo, y hay una diferencia de profundidad en su codicia. Si bien Sendo quiere responderle, es interrumpido por Shidou, quien golpea su cabeza contra la mesa dejándolo lastimado. Si bien luego quiere defenderse, Shidou evita el ataque y está listo para darle una patada en el rostro, pero es detenido por alguien que dice que se detenga, que solo lo subestima. Toma su pierna, Shidou quiere golpearlo nuevamente y es detenido otra vez. Ante la sorpresa de este, termina arrojándolo al piso diciéndole que le gusta su espíritu, pero que lo demuestre dentro de la cancha y no fuera. Lo mismo para Itoshi Sae, que le dice que si quiere su confianza no lo logrará insultándolos, pero que ellos son los defensas y lo cubrirán sin importar qué. Mientras tanto, el entrenamiento de Blue Lock comienza. Analizan a sus oponentes y las estrategias que llevarán a cabo. Rin también está entrenando por su cuenta, emocionado pero esforzándose al mismo tiempo, diciendo que ha esperado esto toda su vida. Isagi le dice que se lo tome con calma, ya que si se lesiona todo estará perdido, y le da agua, cosa que Rin acepta. Luego Ego los reunirá y les explicará lo que es el fruir, un estado de concentración total por parte del individuo. El momento en que se pone todo en una jugada, pero ¿cómo entra una persona a este estado? El enfoque debe estar centrado en el desafío, en enfrentar a alguien con un nivel de dificultad adecuado. Si peleas con alguien de nivel inferior terminas aburrido. Pero también si el desafío es mayor a uno estará cerca de fracasar y la ansiedad tomará parte de la situación. Esto tampoco es bueno. Cualquiera de las dos opciones no se llega a fluir, sino que debe ser centrado en el desafío, entender las habilidades y ganar control sobre ellas. Así podrá sumergirse en un estado de flujo. Es la exaltación de marcar un gol, la alegría de obtener una nueva arma, todo eso junto, eso es el ego.
las experiencias que han alcanzado, las victorias, todo para un desafío: ganarle a la selección sub-20 de Japón. Los 11 jugadores entrando en un estado de flujo constante. Luego de este entrenamiento tendrán un equipo para destruir la sub-20 japonesa y mostrarle a todo el mundo el ego como forma de una nueva era y sus goles. En otro lado, Oliver Aiku, defensa y capitán de la sub-20, le dice a Hitoshi Sae que Shidou se ha metido con su estrella y amigo nuevamente, que para que no haya problemas lo mejor es que este no juegue el partido. Se lo pone como desafío, tratar de que Hitoshi Sae los guíe sin la necesidad de usar a Shidou. De otra manera, los jugadores de la sub-20 boicotearán el partido. Pero esto también esconde un pedido de los altos mandos de la selección porque no quieren que un integrante de Blue Lock esté en esta victoria. Sae accede, pero les dice que en realidad él los estará probando para ver qué tan buenos son. Así termina la tercera selección y nos deja en las puertas del partido de Blue Lock contra la selección sub-20. Esto estará en el siguiente video, por lo que espero no te lo pierdas y muchas gracias por mirar.